Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a tu canal César el Profe. Saludos desde acá, desde Managua, Nicaragua. Quiero saludarte y quiero agradecerte por estar siempre pendiente de todas las catequesis que estamos acá programando para que crezcamos en la fe. El tema del día de hoy es sobre la meditación o lección divina. Hemos venido hablando en muchas catequesis que es la oración, cómo debemos de orar. Y yo decía que uno de las estrategias o técnicas para crecer en la vida espiritual es la lección divina. ¿Y qué es la lección divina? Es una técnica para aprender a orar, contemplar en la acción. ¿Qué quiere decir esto? Pues de que siguiendo una serie de pasos nosotros podemos sacar más provechos de las Sagradas Escrituras, podemos escudriñar más las Escrituras y reflexionar un poco qué nos quiere decir nuestro Señor en esos pasajes de las Sagradas Escrituras. Bien, hay varios esquemas sobre la lección divina. Hay unos de 10 pasos, hay otros de 4 pasos, hay otros de 8 pasos. Voy a tratar de resumirte la lección divina como un método para meditar, para profundizar en las lecturas bíblicas con 4 pasos o 3 pasos. Primero, ¿qué pasos debes de seguir? 1. Tener ya un lugar apropiado donde vas a hacer la lección divina, donde no haya alboroto, donde no haya bulla, donde no haya nada que te vaya a interrumpir. 2. Debes de tener las Sagradas Escrituras y el texto bíblico del cual vas a leer para poder meditarlo. Una vez que ya tengas el lugar, el sitio, el recogimiento, tengas las Sagradas Escrituras, entonces procedes a realizar, número 1, una lectura suave, lenta, no ligera, deteniéndote en aquellas palabras, en aquellos símbolos que te llamen la atención. Lee el texto bíblico 2 veces si es posible. Trata de tener un lápiz y un cuaderno a mano para ir anotando aquella frase, aquella oración que me llama la atención, que puede ser que el Señor me quiera decir algo en ello. Lo anoto. Posteriormente a la lectura, pues hago un momento de meditación, de silencio, para profundizar y comienzo a preguntarme qué me está diciendo el Señor con estas palabras, con este texto bíblico. A mí, a fulano de tal, ¿qué me está diciendo el Señor? O si sale un personaje bíblico, en vez de pronunciar el nombre de él, yo pongo mi nombre. Si están hablando, por ejemplo, de José o de Moisés, cuando el Señor se dirige a ellos, pues yo puedo poner mi nombre y decir: César, haz esto y esto y esto. Y entonces comienzo a interpelar el personaje bíblico por mi personaje. También es bueno ubicarse en el contexto del personaje, en el momento histórico en que se da esta cita bíblica, que te puede ayudar mucho para ubicarte, para analizar, porque las Sagradas Escrituras tienen muchos géneros literarios. Hay géneros literarios de que te hablan del campo, hay géneros literarios que te hablan del alfarero, hay unos que te hablan del sembrador, otro del buen pastor, y de acuerdo al personaje que nos habla la Sagrada Escritura con su trabajo, pues nosotros nos tenemos que ubicar. Si yo soy un médico y me está hablando de un campesino, pues yo tengo que ir buscando
cómo haciendo la similitud, la comparación entre aquella profesión y la mía, entre lo que me está diciendo el Señor y le está diciendo al personaje bíblico. Una vez de que yo ya leí el personaje, anoté, medité las palabras o la frase, estoy en ese proceso de meditación, meditando qué me quiere decir el Señor, paso a la oración. Una vez de haberle, primero leemos, después analizamos, meditamos y luego pasamos al tercer paso importante, la oración. La oración. De acuerdo a la lectura bíblica, yo hago mi oración. Si a mí el texto bíblico me está hablando, yo soy el buen pastor, el que da la vida por sus ovejas, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces yo puedo agarrar la cita bíblica y decir, gracias Señor por ser mi pastor, gracias por permitirme no perderme en las laderas, gracias Señor por no permitir que los lobos feroces me devoren, gracias Padre porque como oveja he escuchado tu palabra. Y entonces de esta manera, ¿verdad? Con la lectura nosotros hacemos la oración para el Señor, que Él es el buen pastor, que yo soy su oveja, que yo oigo su voz y que gracias a su insistencia y gracias a su protección me libera de las garras del enemigo, etcétera, ¿verdad? Entonces tú puedes hacer la oración de esta manera. Déjate llevar por el Espíritu Santo. Hay que pedirle al Espíritu Santo, obviamente, antes de iniciar toda la meditación. Invoca el Santo Espíritu de Dios, ¿verdad? Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Santo Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Esta es una de las tantas oraciones que tú puedes hacer para invocar al Espíritu Santo. Una vez que ya has leído, has meditado y has hecho la oración, ya llevamos 3 pasos. Leer, meditar, orar, ¿verdad? Y la acción, ¿a qué me comprometo? Gracias Señor por ser mi buen pastor. Te pido que me des la fortaleza como oveja para ser dócil a tu palabra. Trataré, Señor, de ser pastor para todos aquellos que andan extraviados. Te prometo que voy a orar por aquellos que están pasando problemas, porque están sufriendo por la pandemia. Y entonces ahí viene la acción, viene el compromiso que voy a hacer para realizar esta lección divina, porque por sus frutos les conoceréis. Por sus frutos les conoceréis, dice la Sagrada Escritura. No solamente nos podemos quedar con la palabra de Dios, tenemos que meditarla, tenemos que orar y después tenemos que poner en práctica, tenemos que hacer la acción, como dicen en la película, acción, la acción de toda esta meditación. La palabra de Dios es viva y eficaz y debemos de ponerla en práctica, no quedarnos solo con escucha y ya, ahí murió, no. Y para ello, hermanos, hermanas, te tengo un ejemplo. Quisiera hablar hoy de un texto bíblico muy corto, pero como ejemplo nos va a servir de mucho. Por ejemplo, la Sagrada Escritura, la Iglesia Católica, cada día nos da las lecturas bíblicas que hay que leer, que hay que meditar, que hay que reflexionar. Hoy sábado 10 de octubre, las lecturas están centradas en el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos 27 y 28. Repito, busca tu Biblia y busca este pasaje bíblico. San Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos 27 y 28.
Y esta cita bíblica dice así: iba Jesús por el camino y se encontró con una muchedumbre. De pronto escuchó a una mujer que dice: dichosos los pechos que te amamantaron y el vientre que te llevó. Jesús se dio vuelta y dijo: más bien dichosos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo repetimos. Iba Jesús por camino a Jerusalén, estaba la muchedumbre, y entre toda la muchedumbre una mujer, ¿verdad?, exaltando, congraciándose con el Señor. Dichoso la mujer que te amamantó y que te dio a luz. Y entonces le dijo Jesús, más bien, dichoso aquel que escucha la palabra y la pone en práctica. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, tenemos la lectura, entonces nosotros pasamos a la meditación. En esta lectura podemos ver cómo la mujer exalta la grandeza de la mamá de Jesús. Y cómo no exaltarla, ¿verdad? Yo diría que esta es una de las primeras católicas que venera a la Santa Madre María. Y dichosa la mujer que te amamantó. Y bendito el vientre. Bendiciendo a la Madre de Dios, viendo la grandeza del Señor, se dio cuenta que detrás de este gran hombre había una gran mujer. Que seamos nosotros con ese corazón bondadoso como esta mujer, de que exaltemos las virtudes de la Santa Madre María y exaltemos también las grandes virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Pero ojo, Jesús nos regala una bienaventuranza: dichosos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. ¿Cuántas veces has ido a la iglesia? ¿Cuántas veces has ido y has escuchado el Evangelio, la primera lectura, el Salmo, y llegas a tu casa y te preguntan de qué trató la homilía que dijo el Padre? Y nosotros como que estamos con un disco duro quemado, se nos olvidó todo. ¿Por qué? Porque no hemos hecho todo este proceso de meditar, de vivir la palabra de Dios. Así es que dichoso aquel que escucha y la pone en práctica. Nosotros tenemos que leer la Sagrada Escritura, tenemos que escucharla cuando vayamos a misa, a los lectores. ¿Qué nos quiere decir el Señor en la primera, en la segunda lectura, en el Salmo? ¿Qué nos quiere decir en el Evangelio? Y después, por último, viene el sacerdote y nos da una homilía, una explicación. Tenemos tres elementos, tres lecturas, y por encima el Evangelio, la palabra de Dios explicada por nuestro sacerdote. Entonces, generalmente el sacerdote, cuando te da la homilía, te trata de llevar a la reflexión y trata de que te quede un mensaje para que lo pongas en práctica cuando llegues a tu hogar. Dichoso aquel que, escuchando la palabra de Dios, la pone en práctica. Tenemos que leer las escrituras, tenemos que leer una cita bíblica, tenemos que alimentarnos de ella, ¿verdad? Que no nos pase como el joven rico, que se encuentra a Jesús y despierta el deseo vocacional en él y le dice: maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para ganarme el reino de los cielos? Y entonces el Señor le comienza a decir todos los mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas, honrar a padre y madre. Y entonces le dice el joven: Señor, todo eso lo he hecho desde muy joven. Bien lo has dicho, una cosa te falta. Vende lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme. ¿Qué pasó ahí? Él escuchó, pero no llegó a la acción. Él contempló, pero no llegó a la práctica. Él bien sabía de que bienaventurados aquellos que ayudan a los pobres, bienaventurados aquel que deja todo por seguir al Señor. Se truncó la esperanza de este joven porque tenía dos dioses.
amaba a Dios, lo respetaba, pero tenía el Dios dinero, que no le permitió crecer espiritualmente, que no le permitió llegar al segundo plano. Entonces, recordemos en la lección divina, tenemos esos 4 pasos que podemos hacer. Estar en un lugar aparte, solo, tener la Biblia, tener un cuaderno para anotar, leer despacio las Sagradas Escrituras. Sería el primer paso, estar en un lugar apropiado. Segundo paso, tener las Sagradas Escrituras y leerlas suavemente e ir anotando. Tercer paso sería meditar qué me quiere decir el Señor en esta lectura. Y cuarto paso es contemplar, ¿verdad? Contemplar la acción a través de la oración, a través del compromiso que yo quiero. Así pues, hermanos, la lección divina es una técnica de meditación para crecer en la fe. Espero de que este ejemplo te haya servido. En los próximos capítulos, pues haré unos 2 ejercicios de lección divina para que vayamos creciendo en la fe. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Te saluda tu hermano católico en